Hola a todos. No os pongáis demasiado cómodos esta vez. Sacad vuestras aletas y vuestras gafas de buceo, que os traigo un cubo muy marino, el Nautilus de Meffers. Y bueno, antes de empezar este vídeo, algunos de vosotros me habéis comentado que parecen estas sombras que aparecen en mi set de grabación como muy rudas y hacen que las partes derechas de los cubos se vean demasiado poco iluminadas. Entonces vamos a aprovechar que en mi colección tengo un Suncube. Vamos a, aunque no sea el protagonista de este vídeo, vamos a pedirle que nos ilumine con toda su fuerza y lo vamos a poner por este ladito de aquí para que así obre su magia y a partir de ahora veamos un poquito mejor. Perfecto. Bueno, pues después de esta tontería vamos a entrar en materia. El Nautilus de Mefferts. Este cubo lleva bastante tiempo en el mercado, hace un montón de tiempo que me llama la atención y no ha sido hasta ahora, hasta hace nada, que lo he incorporado a la colección. Bueno, ¿qué me pasaba con este cubo? Este cubo lo quería principalmente por dos razones. La primera razón es absolutamente de tipo estético. Me llamaba muchísimo la atención la apariencia que le habían dado al cubo. Los temas de degradados de colores es verdad que también es una cosa que si seguís mis redes sociales últimamente veréis que también me encantan. Aunque tengo que deciros que hubiera preferido que los colores azules estuvieran en las piezas grandes y el rojo y el naranja estuvieran en las pequeñas. Pero bueno, un pequeño contratiempo sin importancia. Eso por el lado estético. Pero luego, y sobre todo, lo que me llamaba la atención de este cubo es el concepto. El concepto que no acababa de entender por más que yo preguntaba a otras personas pues, que sabían de él o que lo tenían. Lo más que alcanzaba a conseguir recabar es que era pues, un compañero lejano de este otro cubo, el Square One. El Square One es, bueno, podríamos considerarlo que un cuboide bandage en el que tenemos una capa superior que gira en intervalos de, bueno, de 90 grados, pero con estas piezas sueltas en medio, y luego una capa inferior, o sea, perdón, intermedia bloqueada, que es la que permite únicamente giros de 180 grados. Bueno, pues en ese sentido sí es verdad que el concepto lo comparte. Tenemos una capa superior e inferior que giran en intervalos que aquí han cambiado un poquito, ahora os los explico. Y luego una capa intermedia que gira en intervalos de 180 grados. Los intervalos, ¿por qué han cambiado? Porque lo que han hecho ha sido ponernos piezas de 90 grados, 70, 60, 50, 40, 30 y 20. Y lo que tenemos que intentar es conformar combinaciones de 180 grados que nos permitan un giro vertical y poder cambiarlo. Es decir, por aquí podemos deshacer el cubo, pero por aquí obviamente no, por aquí sí, pero por aquí tampoco, y por aquí ya estaríamos en la situación inicial, solo que invertida a 180 grados. Entonces, ahí lo que encontraba al respecto a eso son dos opiniones muy similares, pero al mismo tiempo muy enfrentadas. Y una era que el cubo era muy difícil porque era muy difícil encontrar este tipo de cortes y por tanto era incluso difícil de deshacer, o la misma opinión pero que realmente es la totalmente contraria, y es que este cubo era tan fácil que al tener tan pocos cortes no se deshacía casi nada e incluso era fácil de volverlo a resolver casi sin darte cuenta. Bueno, pues el descubrir eso por mí mismo, porque no acababa de entenderlo, de saber cuál de las dos versiones era la que yo, pues la que realmente me iba a parecer a mí al resolver al cubo, es lo que me hizo quererlo. Hace tiempo que lo quiero. La manera de conseguirlo ha sido al final un poco de carambola, porque primero, bueno, pues intenté adquirirlo en alguna tienda, luego es que claro, esa duda de concepto por el precio que valía, pues los costes de envío me daba un poco de rabia pagarlos. Además, cuando ya sabía que este cubo lo vendían en tiendas, lo que pasa es que lo había visto anteriormente en alguna juguetería y cuando yo he ido a buscarlo ya no conseguía encontrarlo por ninguna parte. Luego fue mi amiga CubeGirl, que tiene un canal de YouTube, os dejaré abajo el enlace a su canal si no la conocéis, para que veáis que ella lo tuvo antes que yo y me estuvo dando la paliza. No, me estuvo insistiendo que el cubo estaba muy chulo y que me tenía que hacer con él. Entonces eso acrecentó mis ganas de tenerlo y al final fueron unos amigos
Los que, bueno, no son del mundillo cubero y saben que me gustan los cubos, lo vieron un día en una tienda y me mandaron corriendo una foto en plan de broma pensando, pues no que lo querría o incluso que lo tendría. Pero me preguntaron, ¿tienes este cubo? Y yo cuando lo vi fue, cógelo. Deja lo que estés haciendo y coge el cubo, que lo quiero. Así que me lo dejaron guardadito para la siguiente vez que los vi. Y bueno, aquí lo tengo en la colección. Cosas que he podido comprobar una vez lo he tenido en las manos. Bueno, una de las dudas que yo tenía es, sabemos que las capas superior e inferior pueden, al estar las piezas repetidas, pueden sumar piezas del mismo estilo y eso nos va a generar cortes. Pero la capa intermedia, era mi gran duda, ¿la capa intermedia se puede llegar a mezclar dado que solo tiene una pieza de cada tipo? Bueno, pues una vez coges el cubo en la mano, te das cuenta de que esa duda queda automáticamente resuelta. ¿Por qué? Porque tenemos un corte que va por aquí, corta la parte roja con la naranja y la azul con la verde, y luego si examinamos todo el resto, voy a ver si puedo acercarme y enfocar para que lo veáis, ahí, aunque en la capa central las piezas son las mismas que en la superior y la inferior, realmente esto está pegado. No hay eje de giro, ni por aquí, aquí es donde encontramos el eje normal, este es el eje de giro, y todo lo demás no existe como tal, son piezas, ya os digo, pegadas. Entonces, bueno, eso sí es verdad que fue, reenfocamos, una pequeña decepción. La primera capa, o sea, la capa intermedia se había convertido, pues efectivamente, en la de un Square One, en el que la única situación extraña que se nos podía dar es la de, una vez llegar a la resolución del cubo, que se nos quedara una de las partes girada. Pero esto ya habéis visto la sencillez con la que lo he generado y la sencillez con la que lo puedo volver a solucionar. Y es que es un algoritmo de cuboide básico, 2R, 2U, 3 veces, que lo que nos hacen es intercambiar esta franja y intercambiar la línea central de piezas, que como podéis ver, este cubo sería un 2, o sea, sería de orden 2, no tendría capa intermedia, entonces no nos cambia nada y nos arregla la situación de la capa intermedia. Bueno, pues esa es la primera duda resuelta, nos quedaban una atrás. La siguiente duda que yo tenía es, si giramos este cubo siempre de manera solidaria, es decir, que la capa superior e inferior las giremos en el mismo intervalo, hagamos el corte por el mismo sitio, ¿qué posibilidades de giro nos quedan? Y nos damos cuenta de esa teoría que nos decía la gente que no se podía deshacer demasiado, pues nos damos cuenta de que no estaban muy desencaminados. Y es que ahora mismo tenemos, tal y con el cubo resuelto, este eje de giro por aquí. Y, ya os digo, si lo giramos de manera solidaria nos encontramos que tenemos este corte de giro por aquí. Los dos tienen una particularidad, y es que, tanto si cortamos por aquí y buscamos cualquier otro corte utilizando el mismo sistema, no encontramos ninguno. Podría parecer que por aquí corta, pero veis que no es exactamente 180 grados lo que suma, y al final solo tenemos o esta opción, o la opción completamente, o sea, la completamente opuesta, girar las dos 180 grados y volver a cortar por el mismo sitio, pero nada, esto lo que nos lleva es a la caracola resuelta en el sentido contrario, tendríamos la situación que estábamos hablando antes. Entonces esto no nos arregla nada. Aquí tenemos una vía muerta. Y por el otro lado, el otro corte que hemos dicho que estaba por aquí, si lo hacemos, nos damos cuenta de que estamos exactamente en las mismas. Podría parecer que corta por aquí, pero veis que exactamente no coincide el corte, y podría también parecer que corta por aquí, pero tampoco coincide el corte. Entonces volvemos a estar en esta situación, o en su opuesta 180 grados, que nos deja otra vez en una vía muerta. Es decir, los cortes posibles utilizando este sistema nos llevan a una resolución automática del cubo. Bueno, tengo que deciros, el giro es fabuloso, en el giro no tengo ninguna pega. El giro es muy blandito, es verdad que tiene que estar muy bien alineado, es decir, si nos vamos un pelín, esto ya, pues lo podemos intentar, pero en el momento en el que no esté alineado no gira por el mecanismo que tiene. O sea, si hacemos corte por aquí, podéis ver ahí en medio, dame un segundo, el raíl por el que van las piezas alrededor de la capa central. Y es muy suavito, es ese giro que me recuerda del
del clover de Kiji, que es tan blandito que a veces cuesta alinearlo y a veces cuesta hacer los giros, pues es algo muy, muy similar. Para el que lo tengáis, seguramente sabéis qué sensación os estoy diciendo. Bueno, ¿qué nos queda entonces? Bueno, pues como conclusión lo que nos queda es que la forma de generar un corte es que en cada una de las partes las piezas que reunamos sumen 180 grados. Yo estuve haciendo un pequeño cálculo para buscar pues, esas maneras de deshacerlo. Voy a poner una tabla un poco chorra que he generado por aquí y os vais a dar cuenta que sumando las piezas realmente no tenemos más de 22, 23 creo que eran las posibilidades, a lo mejor me he dejado alguna, que salen de sumar 180 grados con las piezas que el puzzle tiene. Entonces eso contra los millones, billones de posibilidades que tiene, por ejemplo, un cubo de Rubik normal y corriente, pues se nos queda bastante cortito. Eso por un lado. Y luego nos tenemos que dar cuenta que al final, si tenemos vías muertas girándolos a la par, lo que tenemos que hacer es empezar a desacoplar estructuras girando de manera asimétrica. Es decir, que una capa corte por un sitio y la otra corte por el otro. Yo me he dado cuenta que la mejor manera, porque si cortamos, daos cuenta, cortamos por ejemplo por aquí, y aquí ahora mismo como corte tenemos otra situación más o menos similar. Como corte de 180 grados tenemos oeste, y tenemos una estructura totalmente acoplada, es decir, esto es parte del puzzle resuelto, si os dais cuenta, y volvemos a no tener ninguna otra cosa por la que girar que no sea la misma situación, y después de resolver unas cuantas veces, yo creo que la forma, o me ha parecido que la forma que más permite deshacerlo es empezar desde una situación de estructuras, a ver si la puedo generar y no me lío con la cámara delante, así, de estructura simétrica, como estas piezas rojas son de 90 grados, son tan gordas, generan tantos bloqueos, pues lo que consideré fue dejarlas a un lado y empezar a jugar pues con estas. Mira, daos cuenta que aquí ahora mismo no hay ningún corte, tenemos los dos lados intermedios de la caracola y no hay ningún corte que no sea o ese o el contrario. Pues a partir de aquí empezar a generar otras posibilidades, ya os digo, desde este punto de vista es cuando yo más he conseguido deshacerlo. Podemos llegar a puntos en los que tengamos el cubo bastante mezclado. De hecho he tenido las piezas, pues a lo mejor veis que estas dos que son simétricas las he tenido del revés, totalmente del revés, esta aquí y esta aquí, o incluso tener todas las piezas que conforman una cara en su cara, pero desordenadas. Es decir, desordenar el puzzle es posible, ya estáis viendo. La idea es de manera intuitiva ir deshaciendo estas parejitas pues, de piezas que realmente van normalmente juntas, pues poder, veis, es dificilillo en la medida en que los cortes están bastante limitados. Así que al final tengo que venir a dar un poco la razón a la gente que ya me avisaba de esto. Vamos a intentar generar un nuevo corte abajo de 180, esto es lo que yo quería, que nos permita volver a meter una de las rojas y seguir mezclando algo más. Vamos a intentarlo por aquí, por ejemplo. No hay mucha posibilidad por aquí. Entonces, no tengo un método científico que me diga este puzzle funciona así, pero sí es verdad que la sensación que se te queda o el sabor de boca que se te queda, aquí ya hemos conseguido meter una que no es la suya junto, la sensación que se te queda es que efectivamente tienes un laberinto con muchos caminos bloqueados y muchos caminos que al final de manera intuitiva pues te van a acabar llevando a la resolución del puzzle. Vamos a buscar algo por aquí, no, por aquí. Aquí, yo creo que aquí ya hemos estado. Todas las veces que lo he deshecho he conseguido resolverlo. Además es muy curioso porque empiezas a dar vueltas, llegas a alguna situación en la que solamente te encuentras, pues eso, que tienes 4 o 5 caminos posibles, no muchos más, y empiezas a explorarlos todos. Así que eso pues, requiere simplemente un poquito de inventiva, darle tiempo al puzzle, y al final además es que es muy curioso porque siempre cuando lo consigo resolver parece que no encuentro la salida, y de repente haces un giro y a partir de ahí se te unen dos estructuras, ves la luz y de repente lo resuelves.
Mirad, aquí hemos llegado a una situación parecida a la inicial, en la que tenemos estas... O sea, es una situación simétrica, pero aquí estaban las dos verdes las he conseguido cambiar por estas dos estructuras de rosa y morada. A ver si eso nos permite romper algo más. O romper algo más, o directamente lo que nos va a permitir es llegar a la situación resuelta, porque a lo mejor me lo estoy viendo venir. Mirad, ahora mismo, por ejemplo, estamos en una situación, en lo que os decía, en la que hay en cada una de las capas las piezas que le corresponden, pero estas dos están acopladas, pero fuera de su lugar, estas dos están desacopladas y estas tres están también acopladas. Entonces, aquí, por ejemplo, también sería una situación deshecha, en la que lo tendríamos quizá un pelín más desacoplado. Estas dos parejas habría que separarlas, estas dos, y estas están bien separadas. Vamos a intentar para que lo veáis un poquito más. Entonces ya os digo, os voy a poner un diagrama que me he inventado, en el que creo que ilustra bastante bien la situación o la sensación que yo tengo al deshacer este puzzle, este cubo. Y es, pues eso, que hay un laberinto de posibilidades, pues no muy numerosas, que además, pues muchas de ellas tienen un camino cerrado, y muchas de ellas, en lugar de tener un camino cerrado, lo que hacen, no sé si os habéis dado cuenta de lo que me ha pasado, y es que vuelvo otra vez a esta situación, nada, esto lo ilustra perfectamente, y vuelvo otra vez a esta situación, que es el cubo resuelto. Bueno, pues lo habéis visto en directo, intentando deshacer lo he resuelto. Esto en un cubo de Rubik normal y corriente, lo de decir voy a darle vueltas para intentar deshacerlo y encontrarte que lo resuelves, es probabilísticamente imposible. Entonces, bueno, aquí tenéis el Nautilus de Mefferts. No sé qué más deciros en ese sentido, porque es que él solo en cámara os lo ha dicho todo. Nada, yo creo que bueno, que es un cubo curioso, es muy bonito, para darle 4 vueltecillas o para incluso romperte la cabeza, más que para resolverlo, pues para deshacerlo, pues está entretenido. Y nada, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado, le podéis dar a like si ha sido así. Tenéis la caja de comentarios para cualquier cosita que queráis decirme, que queráis comentarme, cualquier cosa que queráis incluso preguntarme, que os contestaré encantados. Y muchas gracias por verme, y si queréis vosotros, nos vemos en el siguiente.